no solamente un poco el resultado de esa experiencia, pero además mostrar el caso específico de Panamá, porque eso tiene implicaciones para el tema de integración regional. Y fue uno de los hallazgos más importantes que se encontró, o sea, que yo encontré en el análisis que se hizo de toda esa región. O sea, trabajamos con 2 bloques que son compartimientos estancos, cuando hay unas sinergias importantísimas que se podrían dar entre esos países, ¿no? Hay fortalezas de ambos casos, en ambas partes, pero trabajamos como que si fuésemos dos ¿no? ¿Cómo se llama? Continentes separados, ¿no? Entonces, en el caso de Panamá, ¿qué es Panamá? Panamá es, digamos, es el pivote pues, entre las 2 regiones, ¿no? Es un país que vive del transporte y la logística principalmente, no solamente. Hay un buen aporte de los servicios financieros y los servicios de la construcción en general, pero hay un 19% en el 2016 del PIB que venía por aportes de logística, llámese servicios de transporte, servicios de logística que se dan sobre todo en zona libre de Colón, más todo lo que se da en el propio canal de Panamá, o sea, los movimientos del canal de Panamá y los movimientos portuarios de transbordo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Un gran movimiento a través del canal, un canal interoceánico que tiene un tercer juego de esclusas que permite el paso de buques post-Panamax, 5 puertos por ahora que mueven 7 millones de principales, ¿no? No están todos, 7 millones de toneladas, pero de los cuales 90% es transbordo, ¿no? Todo ese movimiento y toda esa inversión gigantesca en puertos se dedica básicamente al transporte, ¿no? Y en los aeropuertos, una carga relativamente pequeña, 100.000 toneladas de carga, pero de los cuales 50% es carga que va en tránsito, que se recoge de los países y va a otros países de la región o fuera de la región. Y las actividades logísticas, esto es un poco las actividades más de transporte, pero las actividades logísticas se alojan, ¿no? Básicamente en zonas que tienen regímenes económicos especiales, ¿no? Digamos que dado que el movimiento de carga internacional en Panamá no es tanto para el consumo doméstico, sino para cosas que están pasando, que están en tránsito diferido, tránsito inmediato, como es el caso de los transbordos. Entonces Panamá ha venido adoptando sucesivamente varios regímenes económicos especiales distintos, ¿no? Zona libre de Colón es un caso, después se creó la zona de la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico, que se acerca más a lo que es una zona de actividad logística, pero tiene actividad residencial ahí dentro, y ahora además tiene regímenes de zonas francas de comercio que se permite la actividad logística y en los cuales hay incentivos fiscales para que se ubiquen ahí. Y finalmente están haciendo ahora la zona franca del aeropuerto que está en construcción, y todo eso está pensado para generar actividad logística, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay 1.700, hoy, en este momento, en el inventario que hicimos, ahí tenemos 1.730 hectáreas de superficie logística, pero la ocupación real es 50%. Entonces, ¿qué pasa? Hay espacio, hay movimiento, la mercancía pasa, pero la actividad logística se está estancando. Entonces, eso fue el gran punto de reflexión, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles eran los retos de Panamá? ¿No? Primero, había que capitalizar las cuantiosas inversiones hechas en la ampliación del canal. Si bien eso se pagaba con las tarifas del canal, es un esfuerzo de inversión muy importante. El canal le pasa al Estado sus contribuciones, pero después de haber hecho aquel esfuerzo gigantesco por ampliar el canal de Panamá, eso no había y no venía trayendo tradicionalmente, teniendo repercusión como multiplicador del empleo. O sea, esas inversiones del canal, quienes la están capitalizando, las navieras, el ferrocarril, porque el 90% de la carga es en tránsito. Además, en las condiciones en que se dieron las concesiones portuarias en Panamá, los puertos pagan muy pocas regalías al Estado. Entonces, al final, el país, está con esa cantidad de dinero que pasa por el canal y no está aprovechando no está capitalizando esas grandes inversiones. Pero por otra parte se estaba generando una elevada congestión del sistema, porque la zona del canal coincide con la conurbación más importante, que es Panamá-Colón, ¿no? Y esa coexistencia, ¿no? Sin segregación, que creció de repente, ¿no? Sin segregación de lo que es viaje de larga distancia con viajes de corta distancia, se traducía cada vez más en una elevada congestión en la zona interoceánica, pero además en el sistema portuario. Casi todos los puertos de Panamá en este momento están saturados por el transbordo,
y lo cual deja, o sea, a medida que el transbordo crezca, la posibilidad de abrir espacio para recibir mercancías que van a recibir valor agregado en Panamá y para las propias exportaciones panameñas se restringía. Por otra parte, había un tema de un reto con la intermodalidad. Sí, hay puertos, sí, hay aeropuertos, sí, hay pasos de frontera, sí, hay ferrocarril, hay en todos los modos, pero toda esa cosa funciona no funciona como un sistema intermodal. Es decir, por ejemplo, en el caso del ferrocarril, que es un caso el más patético de todo, el ferrocarril conecta un puerto del Atlántico con un puerto del Pacífico, y bueno, tiene algún ramal para la zona libre, pero en general él sirve al transbordo, punto. O sea, él no se utiliza para el movimiento de las mercancías que van hacia las zonas en donde se le va a agregar valor. Todo esto venía el problema del empleo, hay un movimiento enorme que está pasando y la gente sin empleo, sin capacitación, la gente no está capacitada en logística, entonces había un tema ahí, ¿no? Los servicios de valor agregado, ¿qué pasa? Que estaba Zona Libre de Colón, que es el tradicional mercado mayorista regional, en un modelo antiguo, el modelo de usted va para Zona Libre de Colón, usted pasea por los almacenes y dice, me vas a mandar un contenedor, tantas docenas de zapatos de esto, de lo que uno conoce un poco de Panamá cuando se pasea por Zona Libre de Colón. Pero ese modelo cambió, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que muchas compras se hacen ahorita por internet y lo que hacen es que los distribuidores internacionales utilizan Panamá como un gran depósito. Sí se hace valor agregado, o sea, después les voy a decir qué se hace, ¿no? Pero la idea era había que adaptar ese mercado a eso, ¿no? Pero además estaba el problema de que, ok, está pasando esto, Zona Libre está cayendo, el mercado de servicios logísticos no está reaccionando a las nuevas exigencias de ustedes, por ejemplo, que eventualmente un comprador aquí le interesa recibir, qué sé yo, cosas que ya las pueda poner en estante, ese servicio no se presta en Panamá. Si usted usted importaba computadoras desde Panamá, porque es el centro principal, eso le baja los costos, todo el servicio del cliente, logística de retorno, no se brinda en Panamá. Entonces usted compra una computadora, viene de Panamá y después a ver si tiene un problema, una falla, o sea, la logística de retorno no funcionaba, ¿no? Eso pasaba con el productor también, a pesar de esa falla enorme. Panamá no es un país productor muy importante, pero sí hay alguna producción, pero ha venido cayendo en picada. ¿Por qué? Porque a pesar de toda esa oferta gigantesca, el productor no sabe, como los volúmenes son tan pequeños que no podía acceder a esa oferta tan grande de conectividad marítima y aérea que tiene Panamá, ¿no? Y finalmente un tema que es muy importante y tiene que ver un poco con lo que estamos haciendo aquí, que es el tema de logística y territorio, ¿no? O sea, uno tiene un país que sus fortalezas naturales, así como la fortaleza natural de Perú, por ejemplo, toda la producción agrícola, de perecederos, de productos no tradicionales, etcétera. Panamá es naturalmente, y ha sido desde la época de la conquista, ha sido un centro logístico, ¿no? Desde ahí se distribuían las cosas que iban para España, etcétera. Eso es un centro logístico natural. Entonces, ¿pero qué pasa? No fue sino hasta el año 2013, si mal no recuerdo, que Panamá se abre al CIECA. Con lo contrario, todos los países centroamericanos se estaban integrando, pero Panamá no pertenecía al sistema económico centroamericano, ¿no? Con lo cual, él era una isla en el medio de las dos regiones, América Central y América del Sur, ¿no? Cuando Panamá se integra y comienza todo este trabajo que empezamos con Proyecto Mesoamérica, fue casi como que en paralelo las dos cosas, entonces empezó todo un interés muy grande en la región, porque como es una región más pequeña, o sea, toda Centroamérica, excluyendo México, viene siendo el tamaño de Colombia o Venezuela más o menos en superficie, ¿no? Entonces, claro, no son países que se puedan permitir estar haciendo cosas grandiosas, ¿no? Entonces, y Panamá, que es así como teniendo la facilidad de tener Panamá, que puede permitir países que están exportando mucho perecedero, que exportan maquilas, productos textiles, pero en unas cantidades astronómicas, ¿no? O sea, todas esas cosas, la logística no podía optimizarse por esa falla en la forma como estaba esperando el sistema panameño. Entonces, el trabajo en Panamá tenía el reto de, más allá de optimizar el sistema de Panamá, es cómo Panamá sirve a la región, ¿no? Entonces eso fue un poco la orientación. Aquí
Las estrategias principales que fueron evolucionando a través del tiempo, comenzó primero con la creación del gabinete logístico en 2012. En el 2012 Panamá decide, nosotros queremos ser valor, queremos ser un hub logístico. Fue la primera vez que yo fui a Panamá porque ellos querían comenzar el diálogo y querían ser el sector privado, sobre todo quería ver cómo se incorporaba en el hub logístico, pero ustedes les pedían, defíname qué es un hub logístico y ninguno sabía. O sea, eso nos tomó hasta principios de este año, ¿no? Que ellos entendieran qué es lo que era un hub logístico. Ese trabajo coincidió en paralelo con la elaboración del estudio Mesoamérica, que fue un estudio de logística regional en la cual se analizaron los patrones logísticos de la región para el comercio interregional. Pero cuando se termina eso, los países dicen, sí, está muy bien la región y todo, pero mayor parte de mis exportaciones van fuera de la región y yo quiero poder cazar esas cosas. Entonces los países piden planes nacionales, pero no había tiempo, no había tiempo de entrar, término de referencia, el contrato, la cosa que ustedes todos se conocen de memoria, no había tiempo. Y yo en particular, que tenía la misión de resolver eso, yo tenía una inquietud con respecto a aplicar el enfoque de Sudamérica a Centroamérica, ¿no? Lo primero era que yo siempre decía, sí, hacemos los planes, pero logística no es una actividad pública, la logística es una actividad privada. Entonces, el nexo con el sector privado no puede ser que yo eche una conversa, le hago una entrevista y tomo datos. Yo tengo que tener una forma más estable y constante, ¿no? Que es más allá de la queja porque las aduanas no funcionan, ¿no? Que es más o menos como se plantean las relaciones con el sector privado. Tenemos que poder estructurar una forma más constante de captar información, de implicarnos en los proyectos, de evaluar cómo funciona la cosa. Esa era la primera. La segunda es que uno hacía los planes, pero también la preocupación que yo tenía, decía, hacemos los planes, pero al final estamos hablando de infraestructura, de aduanas, no sé qué, y los servicios logísticos, ¿dónde están? O sea, se quedan como diluidos, ¿no? Uno decía, sí, tenemos que promover los servicios logísticos, pero ¿qué servicios logísticos vas a promover y para qué? O sea, no es una masa de servicios logísticos. No es lo mismo los servicios logísticos para Perú que los servicios logísticos para Argentina, ¿no? Bueno, los que hicieron el curso ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Entonces lo que hicimos ahí fue voltear la tortilla. Nos dijimos, aquí no vamos a hacer la misma cosa, aquí vamos a hacer los PENLOC, ¿no? Los PENLOC lo deben haber oído también los alumnos por ahí, ¿no? La idea de los PENLOC es una asistencia técnica al diálogo público-privado, era su principio, por definición eso. Y no se buscaba entrar en el detalle, pero en la visión estratégica más bien, ¿no? Entonces comenzamos con Panamá, que fue el conejillo de Indias, y que bueno, finalmente por ser el conejillo de Indias tuvo el peor PENLOC de todos, ¿no? Porque ya después los PENLOC vinieron evolucionando, ya tienen los subsistemas con las cadenas mapeadas, etcétera, pero no fue el caso de Panamá. Entonces, para hacer esto, nos apuntalamos aquí y aprovechamos que esto decía que había que crear mesas de trabajo y montamos el PENLOC con mesas de trabajo. Y todo el trabajo se focalizó en las mesas de trabajo, en discutir las prioridades, etcétera, etcétera, en ver cuáles eran los segmentos prioritarios, ¿no? En eso cambia gobierno. Cuando cambia el gobierno, el PENLOC que había recomendado una serie de acciones se traduce en una hoja de ruta que institucionalmente con el cambio de gobierno hay un cambio del gabinete logístico y se crea la coordinación del gabinete logístico. El gabinete logístico estaba presidido por Ministerio de Comercio e Industria y pasa a la presidencia y se crea una coordinación light, no se crea que me traigo la logística para acá, no. O sea, cada institución sigue en su rol, pero se crea una instancia aquí que tiene el brazo para impulsar algunas decisiones, ¿no? Esta comisión aprueba la hoja de ruta y decide que hay dos instrumentos muy importantes, aparte de otros, que son la Estrategia Logística Nacional. Esto por un tema de la Constitución en Panamá que ordena la elaboración de la Estrategia Marítima Nacional, y había de alguna manera tener un instrumento de reemplazo porque siempre había la amenaza de que el marítimo se comiera lo logístico, ¿no? Y se ordena la elaboración del Plan Maestro de la Zona Interoceánica del Canal, que voy a profundizar un poquito más ahorita. En lo financiero, bueno, hubo cooperaciones técnicas que aprovecharon esto desde el inicio, después un PB logística que el banco brindó que permitió apuntalar todas las reformas de política. Y actualmente se tienen otras cooperaciones técnicas y no hay un préstamo de inversión en logística, pero hay componentes que están separados en préstamos que están en curso de preparación o en ejecución.
Con respecto al PENGLOC, el PENGLOC llevó a un nivel estratégico y el gran aporte del PENGLOC fue decir, ¿no? Primero, que la misión y la visión, que es lo que ustedes quieren con Panamá, que es lo que ustedes están llamando hub logístico, porque la gente no tenía una visión compartida. Entonces ese tema de la visión compartida fue importante definirlo, ¿no? ¿Qué estrategias para resolver eso? Donde entraron temas no solamente de infraestructura, el tema muy importante de la estrategia es Panamá no es el canal, Panamá tiene otras cosas y nos estamos olvidando del resto del país. Pero habían temas como la ley de logística, estaban los temas relacionados con informatización del sistema, o sea, varias cosas que no voy a detallarles aquí en concreto, ¿no? Pero lo que sí se dijo es, esta zona es tan compleja que hay que analizarla en más detalle. El PENGLOC recomienda la elaboración del Plan Maestro de la Zona Interoceánica, que es lo que aprueba el Gabinete Logístico como una de las acciones prioritarias, ¿no? Define integrarse, o sea, consolidar efectivamente la integración del Corredor Pacífico, que es el eje que conecta toda Centroamérica, como un corredor de prioridad logística, o sea, no es solamente un corredor, sino que tiene tecnología, es un corredor fiscal, pues, ¿no? Que tiene trazabilidad, es un corredor económico y corredor fiscal, con plataformas de apoyo agrícola en los principales centros de producción y sobre todo la interconexión con Costa Rica con el norte, que tampoco para ellos existía. O sea, eso es un paso de frontera que, bueno, hasta hace nada, CAFCO no sé, porque financiaron, creo, ¿no? Algo de eso. Era un paso de frontera que era un antiguo paso ferroviario que un camión pasaba de a uno y eso así como entre tablitas, una cosa así como espantosa, ¿no? Entonces aquí la idea era como se concretó esto, ¿no? Entonces estos lineamientos permitieron bueno, primero identificar los subsistemas prioritarios, que en este caso tomaron más forma como de espacios territoriales, ¿no? O sea, había una parte con agrícola, pero sí definir, ok, el conglomerado del canal es una cosa, pero eso no es lo único que hay que atender en logística. Los retos ya los vimos, el modelo institucional evolucionó, y entonces se tiene ahorita el Ministerio de la Presidencia, que tiene el Gabinete Logístico y su coordinación del Gabinete Logístico, en la cual están todas las instituciones principales que forman parte que están vinculadas con la logística, o sea, Presidencia, Autoridad del Canal, Autoridad Marítima, etcétera, ¿no? Autoridad de Aduanas, todas las instituciones. Se crea un consejo consultivo que está formado por 4 miembros del Consejo Empresarial Logístico, que es un gremio de gremios vinculados a la logística, y 3 miembros nombrados por el Ejecutivo. Se tienen los observatorios, las universidades tienen actividades de observatorio, pero está Georgia Tech Panamá, que está instalado en Panamá con un contrato con el gobierno. Y bueno, y es importante también la participación del sector privado a través del COEL, ¿no? El PENGLOC permitió formular el plan estratégico de gobierno, o sea, de hecho fue el instrumento que permitió reflejar todo lo que se quería hacer logística del plan estratégico y permitió elevar conjuntamente con el PBL, permitió elevar de nivel toda la discusión, porque hasta entonces era la discusión de pasillo, pues, ¿no? Bueno, esto es solamente una síntesis antepasar, es solamente para mostrarles, ok, Panamá está acá, y esto es un poco el resultado de todos los PENGLOC en todos los países. Ahorita debiéramos comenzar a hacer la discusión de esto, que es como una propuesta de estrategia regional, porque hay cosas que aquí se complementan, o sea que hay mucho tránsito de mercancía. Por ejemplo, Salvador utiliza a veces Puerto Cortés para salir, pero a veces sale por Santo Tomás de Castilla, y así pues, ¿no? Guatemala generalmente usa sus puertos, pero eventualmente las exportaciones guatemaltecas hacia el Atlántico, en vez de salir por Santo Tomás de Castilla, a veces se van por Puerto Cortés, entonces así, ¿no? Entonces como hay mucho movimiento entre los países, había necesidad de consolidar y decirles, voy a ayudarlos a ellos, mira, tus fortalezas son estas, sin restringirlos, o sea, sin decir, tú tienes que hacer esto, porque eso no es el objetivo, pero sí, como es un proceso de diálogo y participativo, que ellos lleguen mismos a su acuerdo, ¿no? Pero aquí se definen cuáles son los principales corredores de regionales, los corredores de transbordo, cuáles son de prioridad logística y cuáles no, cuáles son los nodos naturalmente logísticos los azules, son como los más fuertes, ¿no? Entonces se hace el Plan Maestro de la Zona Interoceánica, que es un plan de infraestructura. Ahí es donde sí decimos, vamos a entrar en detalles, vamos a entrar en números, ¿no? Entonces, y fue un gran plan que lo financia la Autoridad del Canal de Panamá, y yo trabajé con la empresa Luis Berger, ¿no? El alcance del Plan Maestro de Infraestructura de la Zona Interoceánica era un plan de infraestructura, un estudio de mercado de segmentos logísticos, el plan de usos del suelo
y la estrategia de implementación. Entonces, el estudio de las estrategias que recomienda el Plan Maestro de Zona Interoceánica son, primero, consolidar el hub bidireccional. Panamá funciona en logística como distribución, pero no concentra nada de la región. Entonces, la primera estrategia, que compone varias acciones, no voy a entrar en detalle, fuera eso. O sea, hay que consolidar los servicios y las actividades para que ustedes definitivamente sean un hub bidireccional, no solamente para inyectar productos en la región, sino facilitar también las exportaciones o el comercio intrarregional. El segundo fue consolidar 3 polos logísticos. Ahorita les explico qué es eso. Consolidar la intermodalidad, definir y desarrollar los nuevos segmentos logísticos que se identificaron y digitalizar completamente el hub, porque tiene una complejidad enorme. O sea, hay el sistema de portuario del cual hablaba Francisco. Allá se toma la figura no solamente del sistema portuario, sino el sistema del canal, que tienen que coexistir. Entonces todo el mundo se suma la cosa y se montan en el barco, y eso demora las operaciones. Afortunadamente ya han avanzado y hay una subida única, una sola persona. Pero además está que si el sistema de transbordo, los sistemas portuarios. Entonces ellos decidieron que van a crear una plataforma de comercio exterior, que es una plataforma en la cual se monta módulo PCS, módulo aeroportuario, módulo de transbordo, bumpa, buses, toda la cosa, ¿no? Entonces, en el estudio de mercado que se hizo, se analizaron todas las cadenas actuales que usan Panamá el servicio logístico de valor agregado, ¿no? Básicamente farmacéuticos, ropa, calzado, electrónicos, o sea, son como las más fuertes, bebidas, ¿no? Entonces, después se vio qué cadenas pasan por el canal, que pasan en transbordo o cruzan el canal, pero que no están pidiendo valor agregado. Entonces hubo que explorar a fondo en esos datos a ver cuáles se podían capturar y otras, ¿no? Así que, bueno, aquí lo interesante de ese análisis es que al hacer ese análisis y ver que implicó hacer entrevistas en la región, aquí a los peruanos, a los exportadores guatemaltecos, etcétera. Este análisis se hizo para todos los productos potenciales, es cómo funciona ahorita. Esto fue con entrevistas, con cifras de comercio exterior, etcétera, y cómo podría funcionar Panamá en la recomposición de esos flujos. O sea, la perspectiva se abrió más allá de propiamente el país, ¿no? Entonces aquí lo que se recomendó fue, en el desarrollo territorial, se define, esta zona está definida por una ley, la zona interoceánica, pero les decimos, no, concéntrense, les dijimos, vamos, concéntrense ustedes en los 3 áreas que concentran la actividad logística, y más bien de tener coexistiendo zona franca, zona libre, zona económica especial, delimiten un perímetro, ¿no? Y homologuen los regímenes económicos especiales, porque como bien decía Francisco, o sea, es fundamental, sobre todo si uno va a traer inversionistas internacionales que se quieren operar ahí o quieren hacer distribución desde ahí. Eso no lo hace porque puso un terreno y una plataforma, eso tiene que venir con un régimen económico especial. Entonces se les propuso que definan el perímetro y homologuen gradualmente, de manera que puedan optimizar también la intervención de las aduanas en estas cositas pequeñas que están ahí. Se crea un solo centro y entonces ahí se hace la inspección y todos los trámites. Y las que son grandes, por ejemplo, Zona Económica Especial Panamá Pacífico, que ocupa esta área, la nueva Zona Libre del Aeropuerto y Zona Libre de Colón, bueno, esas ya progresivamente se van modernizando. Pero entonces el otro aporte fue, bueno, aparte de hacer un tratamiento de Panamá como si fuese un solo puerto, en vez de puertos atlánticos, puertos del Pacífico, toda una cosa mezclada, y toda la parte de la digitalización con la plataforma, integrando la parte también de trazabilidad física, ¿no? Que le sirva también a los transportistas, por ejemplo, si ellos llegan mercancía aquí, la sacan de zona libre y van hacia el aeropuerto, que no solamente sea una cosa de cómo los controlo por dónde pasan, sino que les sirva también a ellos ver cuál es la ruta mejor, ¿no? Y los segmentos logísticos, esto fue resultado del estudio de mercado, donde se identifican básicamente 3 segmentos: perecederos, altamente perecederos y semiperecederos, y las cadenas, que estas familias, ¿no? y las cadenas efectivas que pudiesen aprovechar esto. Todos los segmentos B2C, ¿no? Todo lo que es segmentos de consumo, en las cuales había un grupo, o sea, los segmentos tradicionales, pero también todo lo que surgió muy fuerte, todo lo que es comercio electrónico. Y bueno, y eso tuvo grados variables. Aquí se hace algo de valor agregado, ¿no?
Por supuesto, no todo es valor agregado, hay parte de logística auxiliar, hay parte de valor agregado, pero una parte donde uno dice, bueno, farmacéuticos ahorita está haciendo empaque, pero pudiese poder recibir las medicinas y hacer, qué sé yo, o sea, adaptar los distintos tipos de empaques, que si las inyectadoras que son one shot y descartables, o sea, hay muchas cosas que hacer y también mucho tema que hacer en la trazabilidad de farmacéuticos que no se está haciendo y en la disposición de medicamentos usados, por ejemplo. O sea, este es uno de los segmentos más rentables para Panamá en términos de densidad de valor, de cambio de densidad de valor, ¿no? Luego estaba todo lo que es con el tema de bienes durables, había muchas cosas que tienen que ver con la postergación, ¿no? O sea, de cosas que llegan, lo que hace con bebidas, por ejemplo. Bebidas llegan y se ponen empaques promocionales, se mezclan con otra cosa, con el vasito, etcétera. Había un potencial para hacer eso en otros, ¿no? En eléctricos y electrónicos era básicamente profundizar el comercio electrónico y además incrementar todo lo que era servicios al cliente y logística de retorno. O sea, como ven, el objetivo de esto fue decir qué es el servicio de valor agregado. O sea, de qué estamos hablando con servicios, ¿no? No es una cosa abierta, es específicamente servicio a qué producto, ¿no? Entonces eso fue una guía importante para ellos, porque ellos, por ejemplo, ahorita están muy interesados en ir con el segmento de perecederos, que no son sus perecederos, son los perecederos de la región, ¿no? Y bueno, las autoridades actuales ya están por cambiar de gobierno, le queda un año y alguito, ¿no? Ellos están trabajando un poco en esto, se están dando golpes con la reingeniería de procesos, a pesar de que yo les digo, no hagan eso así, monten la plataforma y después hacen la reingeniería, pero bueno, yo sí creo que tienen que hacer sus propios golpes. Pero sí están avanzando con la plataforma, o sea, por lo menos con la base sobre la cual se van a montar, hicieron la licitación, eso ya van a comenzar trabajando sobre una plataforma que aloja los datos en la nube. Y la idea es que sobre esa plataforma se vayan integrando progresivamente el sistema de transbordo, el sistema de la BUMPA, que es el de la ventanilla única portuaria, que se vaya montando todo lo que es la parte de GIS, ¿no? Si eventualmente se monta eso, el sistema aeroportuario, el sistema portuario, etcétera, ¿no? La autoridad del canal tiene unos terrenos en la zona del canal que probablemente ya están comenzando con los estudios porque es una zona de actividad logística que está en la margen oeste del canal. Ellos habían intentado sin éxito la licitación de un nuevo puerto que fue el puerto de Corozal y el mercado en el camino cambió un poco. Entonces ellos de todas maneras ya tienen estudios de prefactibilidad, ya van a comenzar con estudios de factibilidad aquí. Y la otra cosa, como temas pendientes que van a comenzar, es la delimitación de los polígonos logísticos de los que hablamos, de esos 3 polos, y que llevará después a la homologación de los regímenes económicos especiales, ¿no? Esto como cosas que están en prioridad ahorita, ¿no? Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias.